Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo, hermanos y hermanos. Qué alegría, qué júbilo poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, la fe en ese Dios maravilloso en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Hoy tenemos un programa bien bendecido, bendito sea el Señor. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de poder estar con ustedes compartiendo ese Dios maravilloso, grande, poderoso, que transforma, que libera, que sana, que es el Señor Jesús. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, vamos a hacer un alto en nuestro acelerado caminar diario. Pongamos en la presencia de Jesús, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra amén significa hágase, Señor. Hágase en mí lo que tú quieras, Señor. Quiero ser materia disponible en tus manos, Señor Jesús. Quiero que tú seas el divino alfarero que toma mi arcilla, lo que tú me has dado, Señor, y haces de mí un vaso nuevo. Sí, Señor, un vaso maravillosamente precioso ante tus ojos. Un vaso, Señor, que puede estar lleno de tu presencia. Un vaso que puede estar lleno de tu paz, de tu amor. De esa fe, Señor, que puede mover montañas. Yo te doy gracias, Jesús, por la oportunidad de compartir nuestra fe en ti, Señor. Tú que eres el Dios de la vida, tú que eres el Dios del poder, tú que eres el Dios de la victoria. Gracias, Padre, gracias, Señor, Padre Santo, por este regalo maravilloso que nos haces en la persona de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Bendice, Padre Santo, este hermano mío, bendícelo, Señor, abundantemente, copiosamente, en este año de misericordia. Cólmalo, Señor, a plenitud de tu santa presencia, de tu santo amor, de tu santa paz, de la certeza, mi Dios, que está en tus manos santas y poderosas, que no tiene que temer, Señor, porque contigo todo se sobrepasa y todo se alcanza. Bendice, mi Dios, a esta hija que tanto tú amas, bendícela, Señor, llénala de ti. Llénala, mi Dios, del poder de tu Espíritu Santo. Dale una doble unción de tu Espíritu Santo para que esta hija tuya venga a tus pies y para que cada día su vida sea un motivo más, una posibilidad más de acercamiento a ti, Señor. Señor, bendice, mi Dios, este programa, que todo lo que hagamos y digamos esté de acuerdo a tu santa voluntad. Y te pido, Señor, por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre Santa, Madre de Jesús y por lo tanto Madre nuestra, que tú, mi Dios, levantes al que en estos momentos se siente caído, Señor, sin esperanza. Que tú liberes, mi Dios, al que se siente atado de cualquier vicio, de cualquier problema, Señor. Aún, Señor, de toda depresión, de toda tristeza, de todo sentimiento de incapacidad de ser mejor. Libéranos, Señor, desátanos, Señor. Sana, mi Dios, las heridas que llevamos en nuestros corazones a lo largo de tantos años, de tanto tiempo, Señor. Libera este corazón, libera el corazón de tu hijo, de tu hija, Señor. Sánalo, Señor, y danos tu paz. Que en medio de nuestras más terribles tempestades, oh Dios, tú seas nuestra paz, nuestro sosiego, nuestra esperanza, nuestro sostén, nuestro refugio, nuestro alcázar, Señor. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos que está escuchando estas palabras. Levanta, Señor, su espíritu, levanta su corazón y lleva a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros, al centro de tu divino corazón, Señor Jesús. Que este programa sea un programa de bendición para todos y cada uno de nosotros. Así lo creemos y así lo proclamamos en el nombre poderoso de Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor por tantos de ustedes, hermanos, que nos escriben, que nos llaman, pues pidiendo oración. Acuérdense de nuevo, estamos aquí para servirles. Y cuando ustedes necesiten apoyo espiritual, cuando ustedes necesitan una mano amiga que
interceda junto con ustedes y por ustedes ante nuestro Señor Jesucristo, pues aquí estamos para servirles. Migdalia, New Jersey, dice que le gusta mucho el programa y que lo ve siempre. Muchísimas gracias, Migdalia. Pido oración por Marquis D. Coop, que necesita discernimiento, ya que él se quiere ir al servicio militar y no es una persona muy saludable. Que el Señor le bendiga en abundancia y que tome la decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Dile que ore un poco, ¿verdad? Que ore y que si no recibe ninguna respuesta al Señor, que siga orando y que pida la ayuda de algún pues director espiritual que le apoye y le ayude en este tiempo de decisión. Teresa de Miami, Florida, saluda al Padre. Gracias, Teresa. Y pide oración por sus hijos y también por su hogar. Que el Señor les bendiga en abundancia a todos ustedes en este día y siempre. Y Neri, que tiene 83 años. Felicidades, Neri, de New York. Felicita al Padre Pedro porque le encanta. Muchísimas gracias, Neri. Además, le gustan todos los programas de WTN. Gracias de todo corazón. Y da testimonio de sanación. Bendito sea Dios. Pues yo creo firmemente, como dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, que la prédica de la palabra va acompañada de actos portentosos, de obras portentosas del Señor, es decir, de milagros. ¿Por qué? Porque la palabra hace algo en nuestro ser que nos cambia y al cambiarnos nos hace más susceptibles a lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? En nosotros, maravillas, hermanos, maravillas. Dora de Virginia pide oración por Eda Vázquez, que tiene cáncer y le van a hacer cirugía. Que el Señor bendiga a Eda y que todo salga bien para gloria de Dios. Jorge Acuña de Argentina pide oración de sanación para él. Que el Señor te bendiga, Jorge, y que el Señor te sane completo y totalmente para gloria de Dios y para bien tuyo. Sandra de Houston, Texas, pide por su hijo Enrique Cruz, quien está enfermo. Que el Señor te bendiga, Enrique, y que puedas experimentar poder sanador de Cristo Jesús. También pedimos por todos ustedes que solicitan oración de parte de este servidor y del equipo de WTN y Radio Católica Mundial a través de nuestra página de Facebook. Así que pues todos ustedes cuenten con nuestras oraciones. Que el Señor les bendiga en superabundancia. Hoy el tema es la limosna. Y cuando uno pues habla de limosna, como que estamos hablando, pensamos muchas veces de eso que nos sobra, que se lo damos a un limosnero, ¿verdad? Cuando lo vemos en la calle extendiendo la mano y le damos pues una moneda o le damos lo que nos sobra, si es que nos sobra algo, que a veces no nos sobra nada. Pero como que hasta ahí llegamos muchas veces. Y hacemos lo mismo en la iglesia, ¿no es cierto? Cuando vamos a la Santa Misa. Yo he visto gente que hace muñequitos con un billete de bajo valor, o si no, tiran 2 o 3 monedas de bajo valor y que suenen bastante para que la gente piense que echaron mucho. Y no nos damos cuenta, primero que todo, que Dios no es limosnero. Dios es el que ha provisto por todo lo que tenemos. Dios es el que nos ha dado todo. Y sin embargo, muchas veces lo que le damos a Dios en el templo, en la iglesia, es una limosna, es decir, es lo que nos sobra. Y yo me recuerdo mucho de Madre Teresa de Calcuta que decía, da hasta que te duela. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Da hasta que te duela. Porque cuando damos no de lo que nos sobra, sino que de lo que necesitamos para nuestras compras, etcétera, de cada día, pues como que duele. Y mientras más damos, más nos duele. Pero Teresa de Calcuta decía, da hasta que te duela. Y después sigue dando hasta que ya no te duela más. Y a veces como que esa frase entra por un oído y sale por el otro. Oh, eso no fue conmigo. Sí, es con todos nosotros. ¿Por qué? Porque la limosna es un medio maravilloso que nos acerca a Dios. Y Dios quiere que demos limosna. Pero no limosna de lo que nos sobra, sino que aún hasta aquella viuda pobre que echó 2 moneditas, pero que era todo lo que tenía para vivir. Y el Señor se fija en ella y el Señor se complace en ella. ¿Por qué? Porque su confianza ya no estaba en las 2 moneditas que necesitaba para subsistir, sino que ella optó por dar esa limosna y al mismo tiempo, dando esa limosna, poner toda su confianza
en Dios. Vivimos en un tiempo de mucho materialismo, es decir, la persona muchas veces vale de acuerdo a lo que la persona tiene. Y sin embargo, se nos pasa, se nos olvida que todo lo material un día ya no lo vamos a tener. Y que lo que importa es que hayamos puesto nuestra confianza no en lo pasajero, sino que en lo que dura para siempre, que al fin y al cabo es Dios, es Jesucristo. El Señor en este tiempo nos quiere invitar a que seamos generosos con Él. De lo mucho que Él nos ha dado, y al fin y al cabo, todo lo bueno que tú tienes y que yo tengo, proviene de sus manos santas y misericordiosas. Que nosotros comencemos a darle a los demás. Y al fin y al cabo, dando a los demás, dándole a Él de lo mucho sí, porque es mucho que Él nos ha dado a nosotros. Y cuando hablamos de limosna, la limosna está conectada al ayuno. ¿Y qué significa ayunar? Significa como que privarnos de cosas que quisiéramos tener, en este caso para comer. Pero la limosna está conectada con el ayuno, ¿por qué? Porque nos privamos muchas veces, cuando damos generosamente, nos privamos de comprar cosas que nosotros quisiéramos tener y que realmente no tenemos, optamos por no tenerlas para darle parte de lo que tenemos a una persona que necesita. Y de nuevo el Señor nos va a decir, lo que hagamos por el más pequeño, lo hacemos por Él. ¿Por qué? Porque Jesús está en cada uno de nosotros. Me gusta mucho la historia de aquel mendigo que había podido acumular en una bolsita unos pocos granos de arroz, y eso es todo que él tenía para vivir ese día. Y él le decía al Señor, Señor, si viniera alguien que tuviera bastante dinero y que me pudiera dar algo más para poder comer un poquito mejor en el día de hoy, te agradecería muchísimo, Señor. Y de pronto a la distancia ve esta carroza, que lucía preciosa, ¿verdad? Una carroza lujosa con unos caballos que tiraban de ella. Y dice el mendigo, esta es mi oportunidad, me voy a acercar y voy a extender mi mano para que el que va en la carroza me dé algo para poder comer bien el día de hoy. Y cuando extiende su mano, la carroza se detiene. Y sale un hombre muy bien vestido, muy elegante, se veía una persona de muchísimo dinero. Y cuando el mendigo va a extender su mano, el hombre adinerado se le adelanta y extiende la mano hacia el mendigo. Y el mendigo se queda asombrado y tiene que tomar una decisión. O comparte de lo poquito que tiene con el hombre que parecía que vivía en opulencia, o se guardaba todo lo que tenía, sus granitos de arroz, para él mismo. Y dice la historia que opta por compartir de lo poquito que tiene. Y le da varios granos de arroz sacados de su bolsita a aquel hombre que venía en la carroza lujosa. El hombre le da las gracias, sube a su carroza y se va. Y el mendigo regresa a su casa con un puñadito nada más de arroz. Y cuando lo pone sobre la mesa, ve que los granitos de arroz que él le había dado a aquel hombre adinerado, los había recibido de regreso. Estaban en la bolsa, pero ya no eran granitos de arroz, eran pepitas de oro. Lo que hagamos nosotros por el más pequeño o por una persona necesitada, en el nombre de Jesús, lo hacemos por el mismo Jesús. Hoy el Señor nos invita a ser hombres y mujeres de fe, a compartir de lo que tenemos, dar hasta que nos duela, para después seguir dando, como lo hizo Jesús en una cruz, hasta que ya no duela más. Esa es la invitación para ti, para mí en este día. Y si así lo hacemos, los resultados van a ser maravillosos, porque vamos a poder poner nuestra confianza ya no en lo que pasa, sino en lo eterno, que al fin y al cabo es Dios.
El teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado sea el nombre de Jesucristo, en quien tenemos poder y victoria. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Es el Padre Pedro Núñez quien les da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Gracias por su audiencia, muchísimas gracias, que Dios los bendiga en superabundancia. Y les recordamos que inviten por favor a otras personas para que también ellos puedan nutrirse de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Tenemos en estos momentos a Ricardo Pérez de Costa Rica, vía telefónica. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, padre, ¿cómo está? El Señor te bendice, Ricardo. Muy bien, por la gracia de Dios. Bienvenido. Adelante, por favor. Igual, Pedro, igual, padre Pedro, igual para usted, grandes bendiciones. Gracias, mijo, gracias. Lo felicito por el programa, nunca me lo pierdo, es excelente, de verdad que sí. Muy agradecido, Ricardo, muy agradecido de todo corazón. ¿Y qué pregunta nos tienes? Sí, padre, bueno, es un tema ahí que parecía un poco complejo, pero sé que usted pues, me sabrá dar una respuesta. Es relacionado con el tema del anticristo, padre. Yo leí una parte del Evangelio, no recuerdo en este momento si fue San Juan, pero no sé decirle en qué parte, pero usted me imagino que usted sí sabrá dónde es que habla del anticristo. Que me pareció que leí que el Señor, cuando le preguntaban este tema del anticristo, dijo que en la tierra habían habido muchos anticristos, pero que iban a venir más anticristos, y sí, que en el final de los tiempos iba a haber un anticristo que iba a ser creo que decía algo que uno de nosotros, o que estaba dentro de nosotros, pero que no iba a ser hijo de la luz. Entonces yo tengo esa duda de que cómo vamos a reconocer a ese anticristo al final de los tiempos, cómo hacemos los cristianos para reconocerlo. Dice el Señor que va a ser el gran engañador, que hasta los escogidos de Dios van a ser engañados por el anticristo. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy interesante tu pregunta. Para comenzar, ¿qué es un anticristo? Alguien que está en contra de la voluntad de Cristo, ¿no es cierto? Alguien que actúa en contra de la voluntad de Cristo. Y hasta cierto punto, todos nosotros cuando pecamos actuamos como anticristos porque estamos actuando en contra de la voluntad de Cristo. ¿Y cuál es la voluntad? Así como que unas cosas que Dios quiere para nosotros, especialmente para nosotros que nos llamamos cristianos, para aquellos que hemos sido injertados en Cristo Jesús a través del bautismo. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno. Es lo que Dios quiere, que todos sean uno, que lleguemos a amarnos tanto, que ya no hayan divisiones entre los cristianos. Acuérdate al principio de la cristiandad, como la gente decía, ¿verdad? Estos realmente son discípulos del camino, porque mira cómo se aman. No habían templos en aquel entonces, no había iglesias, y sin embargo la gente podía reconocer los que seguían a Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban revestidos del mismo amor de Dios. Entonces Jesús dice, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Así que la voluntad de Dios es que nos amemos a tal punto, como dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo. Mandamiento nuevo, ¿por qué? Porque desafortunadamente muchos todavía no lo han puesto en práctica. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo? Que nos amemos. Ámense, dice el Señor Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros vamos entonces a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículos 18 en adelante, y le pido a los hermanos de producción que me den un momentito nada más, dice la palabra de Dios, hijitos, estamos ya en la última hora, y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que estamos en la última hora, y él va a explicar ahora cuáles son los anticristos o quiénes son. Esa gente salió de entre nosotros. Está hablando de la iglesia, que esta gente abandonó la iglesia de Jesucristo. Es decir,
se separaron y al separarse hubo división. ¿Qué significa la palabra diablo? El que divide. El que divide. Esa gente salió entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se hubieran quedado con nosotros. El anticristo es todo aquel que actúa en contra de la voluntad de Cristo. ¿Y la voluntad de Cristo cuál es? Que nos amemos y seamos uno. Desafortunadamente, hoy en el mundo hay una terrible división en la iglesia cristiana. Unos son de un equipo, otros son de otro equipo, otros son de otro equipo. Y estamos todos divididos. ¿Y por qué el mundo no cree en Jesucristo? Porque no estamos unidos y realmente no existe el amor que debería existir entre nosotros. Entonces tenemos que pedir por la unidad de los cristianos y que un día de verdad hay un solo rebaño y un solo pastor, como dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16. Ojalá que así sea. Tenemos en este momento un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, me declaro católica cristiana convertida. Antes de encontrar al Señor hice brujería para retener a un antiguo novio. He comenzado a sentir migrañas, me siento muy enferma y parece que todo proyecto que emprendo sale mal. He tenido 2 pérdidas de embarazo con mi esposo. En mi oración reprendo a Satanás con el poder de Jesús, pero no sé por qué me pasa todo esto. Ayúdeme, por favor. Ana Rosa, desde Costa Rica. Ana Rosa, primero que todo te felicito. Te felicito porque por la gracia de Dios y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo has salido del campo del ocultismo, que al fin y al cabo es el campo de Satanás. Todo lo que tiene que ver con brujería, con santería, todo lo que tiene que ver con lectura de las manos, adivinación, consultar espíritus, todas esas cosas. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 en adelante, vemos cómo todo eso es una abominación ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra confianza en cosas o en personas, en vez de poner nuestra confianza en el hacedor de todo lo que existe, que al fin y al cabo es Dios. Yo creo, y tú me perdonas, pero que en el fondo de tu corazón tú todavía estás atado a esas cosas y sientes miedo. Sientes miedo de que ya no estás en eso y por lo tanto sientes que el castigo del maligno va a venir sobre ti. Y sabes una cosa, la palabra de Dios nos dice, 1 Juan capítulo 4, versículo 4, apúntalo y memorízatelo. 1 Juan capítulo 4, versículo 4, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Quién está dentro de ti? A través de los sacramentos que has recibido, Dios está dentro de ti. Jesucristo está dentro de ti. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo es mucho más fuerte que Satanás, que está en el mundo. Y si Dios está contigo, ¿quién puede estar en tu contra? Pregunta San Pablo. Nadie. Nadie. Y todo lo puedes en el que te fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eso lo que tienes que hacer es creerlo. La palabra de Dios dice también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 22 al 24, que un día en el mar de Galilea se desató una tempestad horrorosa, horrorosa. Los discípulos de Jesús estaban en la barca y tal parecía que Jesús estaba dormido. Como tal vez te puede parecer a ti cuando tú oras y como que nada cambia y las cosas siguen igual o siguen peor. Y te preguntas, pues, ¿dónde está Dios? Y el poder de Dios, ¿dónde está? Y eso Satanás lo está usando en ti. ¿Para qué? Para que tú pienses que Dios no tiene poder, que el que tiene poder es Satanás y vuelvas a tus andanzas de tiempos atrás. Pero en el nombre del Señor Jesús yo te exhorto y yo te animo para que no vuelvas atrás. Porque al volver atrás vas a volver al campo de Satanás. ¿Qué es lo que hacen los discípulos? ¿Se dan por vencidos? ¿Se cruzan de brazos? Dicen, pues, adiós mundo cruel y ya, se dejan hundir en el mar de Galilea. No, ¿qué hacen? ¿A quién van? ¿A quién recurren? Van donde Jesús. De nuevo, Evangelio según San Lucas capítulo 8, versículos 22 al 24, van a Jesús, van a Jesús. ¿Cuántas veces habrán pedido, cuántas veces habrán implorado, cuántas veces habrán, suplicado al Señor que les ayudara? Yo no sé cuántas veces, pero no se dieron por vencidos. Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, que el que persevera hasta el final, ese se salvará. Perseverar, ¿cómo? En la oración.
perseveraron buscando a Dios por encima de todo y poniendo todo lo demás en un segundo nivel. Ellos no se dieron por vencidos, perseveraron en la oración. ¿Y qué resulta? Jesús se levanta y aquieta todo, el mar, las olas encrespadas, el viento huracanado, y dice la palabra de Dios que todo quedó en paz. Eso es lo que Dios quiere para ti. Pero Dios quiere que tú sigas perseverando y que más y más dejes de creer que esas cosas a las cuales tú estabas apegada anteriormente tienen influencia o poder sobre ti. Y en el nombre de Jesús, creer que Jesús te tiene en su camino y de la mano de Cristo Jesús, ya tuya es la victoria. Y si lo crees, dice el Señor Jesús, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40, tú también vas a ver la gloria de Dios. Amén. Ánimo y adelante. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Contra pregunta, adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Soy muy católica y me gusta aprender de mi fe. Quisiera saber cuál es la diferencia entre diáconos, presbíteros y sacerdotes y qué funciones pueden y no pueden hacer cada uno. Gracias y bendiciones. Yeslin, desde Nicaragua. Yesme, muchísimas gracias por tu pregunta. Muy interesante. Si nosotros vamos a la carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 17 en adelante, vemos las recomendaciones que San Pablo le hace a los ancianos de la iglesia. La palabra anciano se dice también presbítero. Tenemos que tener en cuenta que no se les llamaba sacerdotes a los presbíteros en el tiempo de Pablo y tampoco, pues, por supuesto, en el tiempo de Jesús. Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es el sacerdote y nosotros somos extensiones de Cristo Jesús, el sumo sacerdote. Pero no se llamaban sacerdotes a los presbíteros o los ancianos para diferenciarlos de los sacerdotes que pues servían en el templo, tanto ofreciendo sacrificios como en oración, etcétera, para que hubiera esa diferencia entre los sacerdotes de la nueva alianza, que somos nosotros, y los sacerdotes de la antigua alianza, que eran los sacerdotes del templo. Entonces, aquí en la carta de San Pablo a Timoteo, la primera carta, el capítulo 5, versículo 17 en adelante, habla de lo que debe ser un presbítero o un anciano. Dice, los ancianos que son buenos líderes recibirán doble honor. Dice, el trabajador tiene derecho a su salario. Y sigue diciendo, no aceptes acusaciones contra un presbítero. ¿Ves cómo cambia de anciano a presbítero? Si no son respetadas, si no son representadas al menos por 2 o 3 testigos. Y así sigue hablando, ¿no? No impongas las manos a nadie a la ligera. Imponer las manos es el medio a través del cual, pues, una persona queda ordenada como sacerdote, en este caso, como extensión del sumo sacerdote que es Jesucristo. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, vemos cómo los primeros diáconos son elegidos y son, pues, ordenados para el servicio de la comunidad. Entonces, la diferencia entre el sacerdote y el presbítero no es ninguna. Es la misma cosa, simplemente diferentes nombres. Ahora, entre el sacerdote y el diácono sí son diferentes. El sacerdote puede hacer 2 cosas que el diácono no puede hacer. ¿Y cuáles son esas 2 cosas? Consagrar, y la otra, ¿cuál es? Absolver en el nombre del Señor Jesús. Jesús es el que tiene autoridad, poder para cambiar pan y vino en su cuerpo y su sangre. Él es el Dios y el Rey de la naturaleza, de todo lo creado, visible e invisible. Y Él lo puede hacer, y porque Él quiere lo hace. Y también puede absolver al pecador, como vemos, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 1 en adelante, o en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Como Él sana al paralítico, no solamente de su parálisis externa, pero más aún todavía de su parálisis interna de sus pecados. Que Dios te bendiga y siga adelante, pues, buscando una cercanía con Cristo Jesús a través de las enseñanzas de la iglesia. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, me llama la atención que el Papa Francisco celebrará el 500 aniversario de la Reforma de Lutero. Esa reforma fue el principio de la separación de católicos y el inicio de la denominación protestante. Esto me lleva a muchas dudas. ¿Qué es lo que celebramos? Pues antes de haber un acercamiento deben de darse cambios a nivel teológico, creo.
Con todo respeto, espero su comentario. Alex César de Nueva York. Alex, muchísimas gracias y tienes toda la razón de estar preocupado y estar como que hasta cierto punto asombrado de que su santidad, el Papa Francisco, va a ir a este encuentro con los hermanos luteranos. En Suecia va a ser, si no me equivoco, ese encuentro. Y nos preguntamos, bueno, ¿y para qué el Papa va a ir a celebrar 500 años de el establecimiento de la Iglesia luterana cuando realmente Lutero fue el que comenzó la reforma en la Iglesia católica y pues la reforma que lo llevó a separarse de la Iglesia fue excomulgado de la Iglesia católica y pues de ahí salió la Iglesia luterana y después todas las demás que han venido como resultado de esa primera división en las Edades Medias. Pues el Papa va, como él dice, que él va como peregrino de la paz y de la unidad. Hablamos del anticristo, hablamos de esos que están en contra de la voluntad de Cristo, que son los que pues dividen o se han separado, etc. Y aquel o aquellos que tratan de buscar la unidad del pueblo de Dios, la unidad entre los cristianos. Y hay una comisión en Roma que es precisamente dedicada a eso exclusivamente, a buscar la unidad entre los cristianos. Nosotros creemos firmemente en lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16. Un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. El rebaño será la iglesia de Jesucristo y el pastor será Jesucristo. Un día, ¿sí? Entonces tenemos que luchar, trabajar para que ese día se acelere y llegue pronto. Y el Papa quiere hacer precisamente eso. Esto de la reunión entre católicos y luteranos no es nada nuevo. La Iglesia Católica ha estado trabajando y no solamente con luteranos, con teólogos luteranos, pero también con teólogos presbiterianos, con teólogos ortodoxos, con un sinfín de teólogos tratando de buscar puntos de encuentro, de unidad entre diferentes grupos cristianos. Entonces el Papa va con el propósito de continuar ese diálogo, de animar para que se continúe ese diálogo, esos esfuerzos de buscar común denominadores para que estos dos grupos, los hermanos luteranos y la Iglesia Católica, puedan llegar un día a ser uno, como el Señor lo pide. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Y también, pues, la Convención Internacional Luterana ha expresado gozo, alegría, de que trabajando juntos las dos iglesias, los dos grupos cristianos, en este caso luteranos y católicos, que no solamente puede haber más y más puntos de encuentro entre nosotros, pero también medios que nosotros podamos usar para que haya una más real paz en el mundo y una mayor unidad entre los seres humanos, que sería fabuloso. Hermanas y hermanos, el número para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, no se vayan. Quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos. Qué alegría estar con ustedes en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Vamos a ver la pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, todos los años para la Semana Santa, específicamente el Viernes Santo, se hace la adoración a la cruz. ¿Es correcto decir adoración a la cruz o se debe decir veneración a la cruz? ¿Es correcto inclinarse y dar un beso a la cruz? Le agradezco su respuesta y que Dios lo siga bendiciendo. Santo Elvir, San Pedro de Sula, Honduras.
Muchísimas gracias, muy agradecido, una pregunta muy interesante y yo creo que hay muchísimas personas que se pudieran hacer la misma pregunta porque sí decimos adoración de la Santa Cruz. Pero cuando estamos hablando de la Santa Cruz, de la cruz que vamos a adorar, no es el pedazo de palo, no es el pedazo de madera, sino que adoramos a ese que se hizo cruz por amor a ti, por amor a mí, en un pedazo de madera, y ese es Jesucristo. La cruz tiene dos palos, el palo vertical y el palo horizontal. Y esa fue la vida de Jesús, una cruz. El palo horizontal, el palo vertical que significa su amor a Dios, su dependencia en Dios como ser humano, su vida vivida exclusivamente para hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 15, dice, el que me ama guardará mis mandamientos. Si alguien amó a Dios e hizo la voluntad de Dios, fue Jesucristo. Al punto de decir, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús se hace cruz. Y al amar con tal intensidad al Padre, con tal intensidad a Dios, Jesús en su naturaleza humana ama sin límites a cada ser humano, hasta el punto de darlo todo por amor, hasta la última gota de sangre, una cruz en el Calvario. Hablar de alguien que se hizo cruz, hablar de la importancia de adorar a ese que se hizo cruz. La cruz es simplemente símbolo de Jesús, de la vida de Jesús, de lo que Jesús hizo. En esos dos simbólicos palos, el vertical y el horizontal, dándose completamente a la voluntad del Padre y dándose completamente por amor, porque esa es la voluntad del Padre al ser humano, para que el ser humano pudiera tener vida y un día la salvación fuera nuestra en todo el sentido de la palabra. Isaías 53, versículo 4 y 5. Por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, que estemos conscientes de que cuando nos acercamos para adorar la cruz no es el palo de madera. Es a ese que se hizo cruz, cuyo símbolo está ahí en esa cruz, la cual besamos. Porque al besar esa cruz, realmente a quien queremos besar es al que se hizo cruz, que es Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 28, el que quiera seguirme. Y Jesús lo presenta así, como que, pues el que quiera. Pero yo les invito para que lo hagan, porque los amo. Tomen su cruz y ven en pos de mí. Haga lo mismo que yo. Amar al Padre por encima de todo y que ese amor se vuelque en amor al prójimo hasta las últimas consecuencias, si es necesario. Tenemos en estos momentos una llamada de Eufemio Cruz de Missouri. Eufemio, ¿me escuchas? Sí, Padre, le escucho. El Señor Dios te lo bendiga. bendiga, Padre. Muchísimas gracias, mi hijo, muchísimas gracias. Gracias por tu sintonía, gracias por tu llamada y bienvenido a este programa. Adelante, por favor, Eufemio. Sí, Padre, yo tengo una duda, quiero hacerle la pregunta que ¿en qué parte de la Biblia se encuentra la palabra Jehová y de dónde viene? Sí, realmente si vas a una Biblia católica no dice Jehová, dice Yahvé. Y lo encuentras en el libro del Éxodo capítulo 3. Vamos al libro del Éxodo un momentito. El evento, la experiencia de la zarza ardiendo. ¿Te acuerdas de esa experiencia? Bueno, pues la vamos a leer aquí un momentito. Dice la palabra de Dios. Y la razón por la cual nosotros decimos Yahvé es porque de acuerdo a los teólogos bíblicos católicos, piensan que es mucho más creíble que la palabra que Dios le dio a Moisés no era Jehová, sino que era Yahvé. Pero es decir, si quiere decir Jehová, pues está bien, no hay ningún problema con eso, ¿no? Pero simplemente para que sepas que sí hay una distinción. Y dice la palabra de Dios así. Libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice, Dios dijo a Moisés, yo soy, así dirás al pueblo de Israel, yo soy,
me ha enviado a ustedes. Para el judío, el saber el nombre de una persona implicaba el tener cierta autoridad sobre esa persona. Porque conocías el nombre y al conocer el nombre, pues en alguna forma tú tenías autoridad sobre esa persona, conocías de esa persona al punto de saber que llamando a esa persona por su nombre, pues te podía responder, te podía decir, etc. Igual que cuando nosotros ponemos nombre a diferentes personas o cosas, ¿sí? Por ejemplo, a tu perrito que le pones el nombre de, no sé, Choripán, o le pones el nombre de Tribilín o lo que sea, ¿verdad? Pues eso. Pero Dios no puede ser como que atado por nadie. Si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, cuando María Magdalena quería agarrar a Jesús, ¿qué le dice Jesús? Suéltame, suéltame. Es decir, nadie puede controlar a Dios. Nadie puede ser superior a Dios, nadie puede ser el Señor de Dios. Dios está por encima de todo. Y en este caso le dice, yo soy, dile, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también les dirás, Yahvé, ¿ves? Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado. Ese será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá, Eufemio, que esta respuesta te haya ayudado. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, hasta ahora empiezo a leer juiciosa la Biblia. Veo que en el Antiguo Testamento las personas vivían muchos siglos. ¿Esto es literalmente cierto? Gracias. Diana, de Colombia. Diana, muchísimas gracias. Realmente el autor bíblico aquí no está interesado en dejarnos saber desde un punto de vista histórico concreto cuántos años vivió cada persona. Lo que está utilizando es un simbolismo para dar a entender la santidad o la cercanía a Dios de X persona. Y mientras más años se le daba a una persona, supuestamente más cerca de Dios estaba esa persona, y más cerca de Dios, a pesar de sus pecados, había vivido esa persona en relación a Dios. Si nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 5, por ejemplo, vemos que hay un montón de gente que tiene un montón de años. Por ejemplo, interesante, ¿verdad? Ir al capítulo 5, en el versículo, vamos a decir, el versículo 9. Enós, 90 años cuando fue el padre de Cainán. Después que nació Cainán, dice la palabra de Dios, vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Es decir, es imposible de que esto haya sido algo real. De nuevo, la historia en el Antiguo Testamento se hace muy diferente a la historia que nosotros conocemos en el siglo XXI. Y lo que ellos están tratando de nuevo de decir es que este hombre estaba muy cerca de Dios. Y por lo tanto, se le da años. ¿Por qué? Porque en esos tiempos el concepto de la resurrección no existía. Entonces, cuando una persona era muy buena, muy cerca de Dios, pues supuestamente esa persona vivía más tiempo. Entonces, lo que se trata de hacer es decir, mira, esta persona vivió tantos tiempos, X cantidad de años, porque estaba muy lejos de Dios o no estaba tan cerca de Dios. En el caso, por ejemplo, de Matusalén, que fue el que más vivió, ¿sí? Más años, dice Matusalén, al morir tenía 969 años. Por eso dice, más viejo que Matusalén. Esa es la razón. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios entonces, de nuevo, en el Antiguo Testamento, especialmente el libro de Génesis, pues como no había concepto de resurrección, pues entonces se le añadían años a la persona para indicar lo cerca que estaba de Dios. En el caso de Job, por ejemplo, un hombre justo ante Dios, un hombre bueno, un hombre de Dios. Y sin embargo le pasan todas estas calamidades. Y la gente decía, ¿cómo es posible que a este hombre tan bueno le pasen cosas tan malas? Pero de nuevo, no había concepto claro de la resurrección. Hoy día comprendemos que las cosas que Dios permite, tanto buenas como malas, pues al fin y al cabo tienen un propósito. Y el propósito es nuestra salvación. ¿Y qué es la salvación? La meta después de esta vida, la resurrección.
la visión beatífica, el estar consciente de Dios como Dios está consciente de ti y de mí, amar a Dios como Dios nos ama a nosotros. Casi nada. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, si solo me quedo en el amor a Dios, ello me conduce al temor. Si me acojo a la misericordia de Dios, no hay temor, porque la misericordia es absoluta. ¿Son excluyentes el amor y la misericordia? Sally Rosas, de Lima, Perú. ¿De dónde sacaste eso tú? Es decir, el amor es Dios. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos aquí un momentito. La primera carta del apóstol San Juan, que está allá al final de la Santa Biblia. En el capítulo 2, vamos al capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Dice, Dios es amor. Dios es amor, ¿sí? El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Y qué es misericordia? Es amor en acción, tan sencillo como eso. Es decir, yo veo una persona que está necesitada y le doy una limosna, pero no de lo que me sobra, sino de lo que yo necesito o de lo que yo quisiera tener para comprar X. Y sin embargo, se lo doy a esa persona. ¿Qué estoy siendo yo con esa persona? Estoy siendo misericordioso con esa persona. Estoy dándole a esa persona no de lo que me sobra, sino de lo que yo necesito, según mis propias ideas. Lo que decía Madre Teresa de Calcuta, da hasta que te duela y después sigue dando hasta que no te duela más. ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo dio todo. Hablar de misericordia, hablar de amor en acción, eso fue lo que hizo Dios. Juan capítulo 3, versículo 16, ¿qué es lo que dice? Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Para que todo el que crea en Jesucristo, todo el que cree en Él, no muera, sino para que tenga vida y salvación eterna. Entonces, el amor de Dios y la misericordia de Dios es lo mismo. Dios es amor y la misericordia de Dios es el amor en acción. El darse y darse sin reservas y dar hasta que duela, sí, como Jesús en la cruz, hasta las últimas consecuencias. Qué tremendo, qué belleza. Hermanos y hermanos, otro correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué son los estigmas? Entiendo que son las marcas de las heridas de Cristo, pero ¿cómo son recibidas y por qué? Gadiel, de la Isla del Cordero, Puerto Rico. Gadiel, muchísimas gracias. La isla de encanto y sí, pues la isla del Cordero, la isla que busca al Señor Jesús y que ama al Señor Jesús. Yo soy testigo de esa realidad. Hay de todo, pero hay gente muy buena, gente muy llena del Señor, que realmente busca al Señor con todo su corazón. Pues los estigmas son como que dones especiales que el Señor da a ciertas personas y yo imagino que en gran parte porque están tan cerca de Dios, porque son gente muy especial. Nosotros podemos decir, como dijimos al principio, que los cristianos primitivos se les notaba que eran discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque se les veía sobre la ropa cómo se amaban unos a otros. En este caso, el primero que conocemos que recibe los estigmas de Jesucristo fue San Francisco de Asís. Y él pues tuvo esas heridas en sus manos, en sus pies, en su costado, por tiempo bastante largo. Y realmente pues fue un hombre excepcional en todo el sentido de la palabra. Dicen por ahí que no ha habido dos Franciscos en el mundo desde que Francisco vino al mundo. Es decir, su amor a Dios, su entrega a Jesucristo, su vida vertida en servicio a los demás como el Señor Jesús, un auténtico discípulo del Señor. Y el Señor pues como que le da ese don maravilloso de poder identificarse más cerca aún con ese a quien él amaba por sobre todas las cosas, que era a su Señor, a su Dios, que era Jesucristo. Y el último que ha tenido ese gran privilegio, ese gran don, pues ha sido el padre que hoy es santo también, Pío de Pietrelcina. Y el padre Pío, pues por unos 50 años más o menos,
tuvo las heridas de Jesús en su propio cuerpo. Y esas heridas pues estaban cerradas durante el transcurso de la semana, excepto los viernes, que se abrían. La iglesia, bendito sea Dios, la iglesia nunca ha como que vociferado que entre sus miembros hay personas que han recibido este maravilloso don, que son las estigmas del Señor Jesús. Lo ha quedado como que en lo oculto, porque al fin y al cabo no son las llagas en el cuerpo del que recibe las estigmas, sino que las virtudes que hacen de esta persona digna de imitar, como en el caso de San Francisco, como en el caso de San Pío de Pietrelcina. Entonces, es impresionante también ver cómo hoy día hay camisas del Padre Pío, hay guantes del Padre Pío, hay albas del Padre Pío que están impregnadas de la sangre del Padre Pío, especialmente alrededor de los lugares donde él tenía sus llagas. Qué hermoso si nosotros nos pudiéramos identificar con Jesús de tal manera. Por eso de nuevo la insistencia en la limosna, en el compartir lo que tenemos, para que nosotros más y más como ellos, como San Francisco, como el Padre Pío, podamos más y más poner nuestra confianza ya no en lo pasajero, sino que en lo que dura para siempre, que al fin y al cabo es Dios. Ojalá que hoy tomemos la decisión de comenzar este camino nuevo. Y si ya lo hemos caminado, pues sigamos adelante, haciendo lo que Él nos manda. El sábado 9 de abril, con el favor de Dios, voy a estar en San Diego, California, la 14ª Cruzada de Sanación y Evangelización de la Comunidad Siervos de Cristo Vivo. No se lo pierdan si es posible. Para más información, por favor, comuníquense al teléfono, área 619 es el área, y el teléfono, el número telefónico 972-4248. 972-4248. Y también el sábado 30 de abril y domingo 1 de mayo, con el favor de Dios, voy a estar en Las Vegas, Nevada, en el 23º Encuentro de la Renovación Carismática Católica. Para más información, por favor, comuníquense al teléfono área 702-735-0510. Repito, 702-735-0510. Y el 30 de julio vamos a tener un sábado de milagros apoteósico, poderoso, transformador en la casa de ustedes en Nueva Orleans, Luisiana, en el McAllister Auditorium de la Universidad de Tulane. Para más información, por favor, comuníquense al teléfono 504, es el área, 504, y el número telefónico 575-3487. 575-3487. También pueden ir a la página web de mensaje, que es mensaje1.com, o pueden ir a Facebook para más información. Y solo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/P. Pedro Núñez. Facebook.com/P. Pedro Núñez. Nos encantaría recibir correspondencia a ustedes. Por favor, escríbanos a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Sus oraciones las necesitamos y su apoyo económico cuando puedan, pues también. El Señor les bendiga en abundancia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.